una inmobiliaria. Y hoy estamos hablando con Pedro Pablo Martínez, a quien considero uno de los mejores en términos fiscales en notarías. Él es el notario auxiliar de la notaría número 30 de esta ciudad de Cancún, bueno, del estado de Quintana Roo, y a quien le agradezco su tiempo el día de hoy. Muchísimas gracias, Pedro. Hola James, buenos días a ti y a tu auditorio. Gracias por la invitación y a tus órdenes. Pues vamos a empezar esto que está emocionante. Muchas veces cuando se hacen operaciones inmobiliarias, las personas desconocen cuántos trámites hay, ¿no? De repente te saca la notaría la hoja y te salen conceptos que no tienes ni idea. Y yo creo que aquí podríamos ilustrar mucho a las personas que quieren hacer una operación inmobiliaria en cuanto a qué tiene que hacer el comprador y qué tiene que hacer el vendedor, ¿no? Y déjame ponerte un ejemplo. Vamos a poner una operación común. Imagínate que una persona quiere llegar y comprar una casa en alguna zona de la ciudad de Cancún, y esta casa se está vendiendo, traía un crédito hipotecario que ya se había acabado de pagar, pero todavía no se ha liberado la hipoteca y se va a comprar. Entonces, ayúdanos a desglosar cómo quedaría esta operación en términos de impuestos y derechos. Y lo voy a poner hasta un poco más complejo. Imagínate también que este inmueble es el segundo inmueble que está vendiendo el vendedor en el transcurso de un año. Y eso nos va a dar un poco más de idea. Adelante, por favor. Es correcto. Bueno, mira, en base al ejemplo que estás comentando, yo creo que acá lo primordial que tiene que tener en cuenta el vendedor, y dada todas las modificaciones en temas fiscales que del 2014 para acá están en vigencia, lo primero que tiene que tomar en cuenta la parte vendedora, en caso que haya adquirido de mayo del 2014 hasta estas fechas, es su CFDI por adquisición. Hay que tomar en cuenta que a partir de esta fecha, las escrituras otorgadas ante notario ya no tienen efectos fiscales por sí solas. Es muy importante que tengan su CFDI de adquisición, que viene siendo la factura donde acrediten el pago del valor de adquisición. ¿Por qué es muy importante? Porque es lo que les va a servir para deducir la utilidad que van a tener en un cálculo de impuestos, que es lo más detonante. Perdón, te voy a detener un segundo ahí nada más porque me gustaría que les explicaras quién emite el CFDI cuando compran de persona física a persona física. Es correcto. Cuando uno comparece ante notario y la operación se celebra entre dos personas físicas, el notario es el que tiene la obligación de expedirle a la parte compradora el CFDI de adquisición. ¿Cuándo el notario queda exento de esta obligación? Cuando el que vende es una persona moral o una persona física con actividad empresarial. En ese caso, estas dos personas son las que tienen que expedir el CFDI de adquisición. ¿Okay? Excelente. ¿Cómo seguiría la operación? Ya le dimos el tip de que tenga que tener cuidado porque muchos no saben, ¿no? Dentro de la documentación que tiene que entregar la parte vendedora es, obviamente, acreditar la propiedad del inmueble con su escritura y su boleta de registro, estar al corriente en el pago del predial, las cédulas catastrales vigentes, que son muy importantes. Ahora, para el tema de inscripción en registro público, el término que le han dado para efecto de inscribir es de 3 meses, 90 días. Es decir, tienen que tener la cédula catastral actualizada. Si están en un condominio, régimen de propiedad en condominio, tienen que igual exhibir la carta de estar al corriente en las cuotas condominales, el recibo de capa, igual una constancia de un adeudo de capa. Es decir, el inmueble tiene que estar al corriente en el pago de todos sus servicios. Y de ahí ya nos desprendemos al presupuesto ya notarial a cargo de la parte compradora. Tienen que tener en cuenta que en una operación bancaria hay impuestos que le pueden generar a la parte vendedora, a la parte compradora, en cuestión de el presupuesto notarial, que es al 100% a cargo de la parte compradora, en cuestión de derechos de registro y traslado de dominio. En base al ejemplo que pusiste de que el inmueble esté con una hipoteca ya liquidada pero no liberada,
Hay que tener en cuenta que ahí se van a tener que generar dos actos jurídicos, que es la cancelación de la hipoteca y la transmisión de propiedad o la compraventa en sí. Ahí los derechos de registro son fijos. El derecho de registro ya no importa el valor de la operación del inmueble, sino son fijos. El derecho de registro hoy por hoy es de 5,647 pesos, independientemente del monto de la operación. ¿Qué más adicional? El derecho de expedición, que eso ya es a cargo de la notaría. Cualquier notario que expida un testimonio tiene que tener derecho de expedición. El traslado de dominio. Y muy importante, si el inmueble está ubicado en el municipio de Benito Juárez, que es Cancún, aparte del impuesto adicional, que es el 3% que paga sobre el valor de la operación pactada, hay un impuesto adicional que únicamente aplica acá en el municipio de Benito Juárez y de Puerto Morelos hoy por hoy, que es un 10% sobre el resultado del 3% del ISAI. ¿Okay? Regalazo de Greg Sánchez, ¿no? Es correcto, es el famoso impuesto al apoyo al fomento turístico, a la familia, que quedó desde la administración de Greg Sánchez. Y Puerto Morelos lo ha tomado, que es una forma de captar recursos para los municipios, realmente. Sí. Después de esto, ¿qué viene? Porque ya tenemos, a ver, la parte compradora ya hizo todo lo que tenía que hacer, pagó su liberación, su derecho de liberación, que son 5,000 y tantos, pagó su escritura, porque también tiene que pagar una escritura de cancelación, en caso de que no se dé en el mismo acto de la compraventa. ¿Es correcto? ¿Se puede dar en el mismo acto todo? Es correcto. De hecho, es muy recomendable que si todavía está vigente, que se maneje en el mismo instrumento. Es decir, en una sola escritura esté la cancelación y la compraventa. ¿Por qué? Porque hay menos riesgo jurídico de que se transmita el inmueble con gravamen y posterior tengan que hacer un trámite de cancelación. Lo ideal es hacerlo en un solo instrumento, la cancelación y la compraventa, para que el comprador adquiera libre de todo gravamen. Eso es excelente porque además nos lo estás poniendo en una perspectiva muy clara. Si nos ayudas ahora a entender cuáles son estos cargos y derechos, sobre todo impuestos y demás, que van a cargo del comprador, te lo voy a agradecer mucho. Claro que sí. Bueno, ahí nada más te voy a hacer el acotamiento. La primera parte fue para la parte compradora, de los impuestos y derechos. El presupuesto notarial, hay que recordar que le corresponde íntegramente a la parte compradora, en derechos de registro, traslado de dominio, impuestos adicionales y demás. El punto ahorita medular de la parte vendedora es el ISR por enajenación. Ese es un punto que cuando las partes ya han acordado el valor de venta pactado, es muy importante hacer que acudan a la notaría de su confianza y les hagan un cálculo. Si la persona que está transmitiendo tiene la opción de hacer el uso de beneficio de casa habitación, es decir, exentar en su totalidad el ISR a su cargo por esta operación, siempre y cuando no exceda de 500,000 UDIs, que aproximadamente son como 6,400,000, 6,800,000 más o menos, que puede exentar al 100%. Cuando las operaciones exceden este monto, ya hay un cargo fiscal para la parte vendedora. Acá es muy importante que acudan a la notaría de su confianza y les hagan el cálculo, porque este impuesto puede ser detonante para el cierre de la operación. Hay que tomar 3 puntos muy importantes. La fecha en que adquirió, el valor en que adquirió, y la fecha y el valor de operación pactada para esta nueva operación, para esta nueva venta. En base a estos parámetros se hace el cálculo y se determina el ISR por enajenación que le puede generar o muchas veces le genera la parte vendedora. Este impuesto no es una tasa fija ni un porcentaje fijo. Influye en la fecha y, como ya mencioné, y el valor de adquisición, pero un máximo tasado le puede generar hasta un 35% sobre la utilidad que le genere de impuestos a la parte vendedora. Hay que contemplar igual que pueden tener deducciones fiscales. Si el broker inmobiliario que está llevando la operación expide una factura, esa es deducible al 100% en beneficio de la parte vendedora, y todas las mejoras que haya realizado al inmueble igual son deducibles de impuestos.
al impuesto de la parte vendedora, de tal manera que puede ser beneficioso y pagar lo menos posible dentro de lo legal y fiscalmente permitido. Ok. Ahora, déjame comprender nada más esto, porque decías que los derechos corren a cargo del vendedor, del comprador, pero cuando en la operación se tiene que hacer la cancelación de la hipoteca, ¿no le correspondería ese derecho? Es correcto. En este caso específico, sí, el derecho de registro de la cancelación le corresponde a la parte vendedora, porque es una carga que tiene el inmueble y que es responsable el propietario, el vendedor. Okay. Y la otra duda que me quedé, yo no recuerdo, creo que dijiste 500,000 UDIs, no sé si son 500,000 o 700,000 UDIs el valor. Sí, tienes razón, 700,000 UDIs. 700,000 UDIs. 700,000 UDIs. Y también está la otra cara de la moneda, ¿no? El ISR, cuando compras, el que le llaman por adquisición. Por adquisición. Por abajo del precio de mercado, te genera un impuesto. Es correcto, es correcto. Cuando el valor comercial del inmueble es superior al valor de venta pactado entre las partes, es decir, tú y yo acordamos una venta y de 2 millones de pesos. Realizan el avalúo comercial por un perito autorizado y el avalúo sale en 2,800 o 3 millones de pesos. Ahí se invierte igual el ISR porque le puede generar ambas partes, tanto a la parte vendedora como a la parte compradora. Entonces, Hacienda, ya saben que con Hacienda no hay pierde. Nos dice, oye, si de entrada estás comprando un inmueble en 2 millones, cuando comercialmente vale 3 millones de pesos, estás teniendo una utilidad de entrada por la sola adquisición del inmueble. En ese caso, pagan un 20% sobre la diferencia total, directa, en la parte vendedora. Compradora. Para exentar impuestos sobre la renta, vamos a entender, porque aquí ya con esta nos despedimos. ¿Cómo exento el ISR si estoy vendiendo un inmueble y es mi primer inmueble que vendo? Muy sencillo. Es que no hayas hecho uso de este beneficio con 3 años con anteriores. Solo se puede hacer una vez cada 3 años, acreditar que el inmueble es realmente tu casa habitación. ¿Con qué se acredita? Con un recibo de luz a tu nombre, con la nomenclatura del inmueble. Puede ser un recibo de una casa comercial, tarjeta de crédito, telefonía fija, sí. Telefonía fija. Celular y demás, no. Agua tampoco no tiene efectos fiscales. Y acreditar con eso ya puede ser uso de beneficio de casa habitación y hacer el ejercicio de exentar la parte que corresponda. ¿Por qué? Porque si la operación es muy elevada en base al equivalente en pesos de las UDIs que mencionamos, solo pagas los impuestos por la diferencia. Excelente, pues Pedro, se nos acabó el tiempo, créanlo o no, se nos acabó el tiempo. Creo que tocamos casi todos los temas. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Seguramente nos vas a acompañar en otro programa. Una inmobiliaria. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.